Pasé 6 meses cosiendo su vestido de boda. La escuché decir, si mamá pregunta, dile que no me quedó. Bienvenidos a tu canal Abuelas con Historia. Hoy les traigo una narración que les llegará al corazón, titulada, Pasé 6 meses cosiendo su vestido de boda. La escuché decir, si mamá pregunta, dile que no me quedó. Les pido con todo mi cariño que se suscriban y le den un like a este video para que podamos seguir compartiendo estas vivencias con todos ustedes. La punta de la aguja, afilada y precisa, se hundía en la tersura de la seda con la discreción de un secreto susurrado al oído. Cada puntada que yo daba era una pequeña plegaria, una oración silenciosa que llevaba ya medio año tejiendo con mis manos y mi alma. Había invertido incontables horas en costuras francesas que garantizaban un acabado impecable, en dobladillos enrollados a mano con una paciencia de monje, y en la aplicación de perlas diminutas, cosidas una por una, hasta que las yemas de mis dedos estaban en carne viva y mis ojos, irritados, ardían bajo el halo de luz amarillenta de la lámpara de mi costurero. El vestido, una obra de amor y sacrificio, se desplegaba majestuoso sobre la mesa de madera del comedor, su tela capturando la luz del atardecer como si fuera un trozo de luna atrapado en mi hogar. La seda, de un exquisito color marfil, me había costado el equivalente a 3 semanas enteras de nuestra despensa, un gasto que me obligó a estirar cada centavo, pero sentía que cada sacrificio había valido la pena para el gran día de la boda de mi hija. A mis 62 años, era consciente de que mis manos ya no poseían la misma firmeza de acero que cuando, 40 años atrás, cosí mi propio vestido de novia, pero ahora eran infinitamente más sabias. Cada pliegue que formaba, cada doblez que planchaba, guardaba en su interior décadas de memoria muscular, la experiencia de una vida dedicada al arte de la aguja y el hilo. Cada pinza estaba moldeada no solo por mi técnica, sino por los fantasmas de los incontables arreglos y confecciones que realicé para poder sacar adelante a mi familia después de que Ricardo, mi amado esposo, nos dejara. Este vestido no era simplemente un conjunto de tela e hilo, era mi carta de amor más sincera para mi única hija, Elia, la niña a la que crié en solitario después de que su padre falleciera a causa de un infarto fulminante cuando ella apenas tenía 12 años. El sol de esa mañana especial dibujaba rectángulos dorados sobre el piso de la cocina, creando una atmósfera casi sagrada mientras yo, con un cuidado reverencial, envolvía el vestido en papel de seda libre de ácido. Era un ritual que mi propia madre me había enseñado, una lección sobre cómo conservar las cosas verdaderamente valiosas. Mi reflejo en el espejo del pasillo me devolvía la imagen de una mujer que había adelgazado por el peso de la preocupación y cuyo rostro estaba marcado por los años de estirar cada peso hasta el límite. Sin embargo, en mis ojos brillaba la satisfacción silenciosa y profunda del trabajo bien hecho. Hoy, Elia finalmente vería lo que las manos de su madre habían sido capaces de crear en el silencio protector de tantas noches de desvelo. El Hotel Palacio Imperial se erigía frente a mí como un colosal pastel de bodas, una imponente estructura de mármol y concreto que parecía tocar el cielo. Me enteré de que solo el servicio de valet parking costaba más de lo que yo gastaba en alimentos durante todo un mes. Elia había elegido este lugar, o para ser más precisos, su futura suegra, Miranda Soto, lo había elegido por ella. A pesar de que yo sabía perfectamente que mi modesta pensión de maestra jubilada no podría ni remotamente cubrir un lujo de tal magnitud, me ofrecí con toda mi buena voluntad a ayudar con el costo de las flores, al menos para sentir que aportaba algo tangible dentro de mis limitadas posibilidades. Pero Miranda Soto me dedicó una de esas sonrisas suyas, tan delgadas como una hoja de papel, y me dijo con una estudiada amabilidad: «Oh, no te preocupes por cooperar, Elena, nosotros ya tenemos absolutamente todo resuelto». La suite nupcial era un torbellino de caos caro y perfectamente orquestado. Miranda dirigía a un equipo de profesionales con la autoridad de un general moviendo sus tropas en el campo de batalla. Había una maquillista con un maletín que, a simple vista, costaba más que mi renta mensual, un estilista cuyo corte de pelo era tan preciso que parecía una intervención quirúrgica. Y un fotógrafo cuya cámara no dejaba de disparar, capturando cada momento cuidadosamente fabricado para que pareciera espontáneo y natural.
Elia estaba sentada en el epicentro de todo aquel frenesí, inmóvil como una muñeca de porcelana, hermosa y distante, mientras un séquito de extraños la pintaba, la peinaba y la manipulaba a su antojo. Mi hija siempre había sido una mujer de una belleza notable, pero ese día parecía una persona completamente diferente, alguien tan pulida y brillante que solo reflejaba lo que los demás esperaban ver en ella. Mamá, la voz de Elia tenía ese tono particular que siempre usaba cuando necesitaba algo de mí, pero que ya se estaba preparando internamente para la decepción de lo poco que yo podía ofrecerle. Ya llegaste. Qué bueno. Me comentaron que ya casi estaban listas para que me probara el vestido. Levanté la funda que protegía mi creación con la misma reverencia que se reserva para las reliquias sagradas. Dentro de aquella bolsa yacían 6 meses de noches en vela después de calificar exámenes de mis alumnos, 6 meses de ahorrar cada peso con un esfuerzo titánico, 6 meses de soñar con el instante mágico en que mi hija se deslizara dentro de la seda y el encaje que habían sido moldeados por las manos de su propia madre. Traje el vestido, dije, mi voz sonando más suave y frágil de lo que pretendía. Miranda Soto alzó la vista de su meticulosa orquestación de la perfección nupcial. Su mirada se posó en la funda que yo sostenía como la de una jueza sopesando las pruebas de un caso crucial. Ah, el vestido que hiciste tú. ¡Qué considerado! La palabra considerado cayó de sus labios como una disculpa diplomática, una formalidad para algo que consideraba incómodo pero inevitable. Comencé a abrir el cierre de la funda. Mis dedos temblaban ligeramente, no por los nervios, sino por la abrumadora intensidad del amor que había depositado en cada una de esas puntadas. La seda emergió de su confinamiento como agua que de repente toma forma, y por un brevísimo instante, la habitación entera quedó sumida en un profundo silencio. Empezó y se detuvo. Es muy, hecho a mano, concluyó Miranda, acercándose con el aire de una experta que examina mercancía potencialmente dañada. El trabajo de detalle es bastante rústico. Rústico. 6 meses de costuras francesas invisibles y perlas bordadas con esmero, reducidos a la simple y despectiva palabra rústico. Sentí como algo se movía dentro de mi pecho, como una pequeña puerta que se cerraba con un chasquido sordo y definitivo. Cariño, continuó Miranda, su voz goteando una dulzura completamente falsa. Quizá deberíamos considerar la opción de respaldo que comentamos. El vestido de Valentina Rivas que vimos en la boutique es mucho más apropiado para las fotografías. Los ojos de mi hija Elia saltaban de un lado a otro, del vestido que yo había creado con mis propias manos a la mujer que en pocas horas se convertiría en su suegra. Pude ver a mi hija sopesando sus opciones como si fuera una comerciante en un mercado, calculando fríamente las ganancias y las pérdidas de cada elección, y fui testigo del instante exacto en que eligió el camino que la alejaba de mí para siempre. Mamá, creo que tal vez deberíamos ir con el otro vestido. Hizo una pausa, buscando con torpeza las palabras que no me hirieran demasiado. Simplemente no es el indicado para un lugar como este. El dolor punzante y agudo del rechazo atravesó 23 años de recuerdos, las rodillas raspadas que curé con besos, las pesadillas que ahuyenté con abrazos y los sueños que alenté con todo mi ser. Doblé el vestido y lo regresé a su envoltura de papel de seda con movimientos cuidadosos y precisos, los mismos movimientos con los que había aprendido a manejar la decepción a lo largo de mi vida, sin perder nunca la dignidad. Claro, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mi interior. Lo que te haga feliz. Salí al pasillo para darles privacidad, pero en realidad, necesitaba ese espacio para poder respirar. La alfombra gruesa y mullida del pasillo amortiguaba los sonidos de los preparativos, aunque todavía podía oír las voces a través de la puerta que no había terminado de cerrar. Gracias a Dios que entraste en razón. La voz de Miranda se escuchó con una claridad hiriente. ¿Te imaginas las fotografías? Todo el mundo se preguntaría de dónde sacaste ese vestido tan casero. Elia soltó una risa brillante y nerviosa que me atravesó el alma por completo. Si alguien me pregunta, simplemente diré que no me quedó. Parece algo sacado de una tienda de segunda mano. De todos modos. Las palabras me golpearon como puñetazos invisibles. 6 meses.
6 meses de mi vida, de mi amor, de mi esperanza de seguir siendo importante para la hija que crié. 6 meses de esfuerzo reducidos a la vergüenza de un bazar de caridad y a risas nerviosas y cómplices. Me quedé de pie en el pasillo desierto del hotel, abrazando la funda del vestido contra mi pecho, y sentí que algo fundamental, algo estructural, cambiaba dentro de mí. No se rompía. Romper implica la posibilidad de remendar, de reparar. Esto era algo más profundo, una evolución. Como una serpiente que finalmente muda la piel que ya le quedaba pequeña. A través de la puerta entreabierta, vi cómo Elia se metía en el vestido de Valentina Rivas, su rostro iluminado por una expresión de puro alivio. Miranda le subió el cierre con la satisfacción de quien cree haber evitado un desastre social de proporciones mayúsculas. El fotógrafo no dejaba de disparar su cámara, capturando el instante preciso de la transformación de hija a esposa, mientras mi propia creación, la obra de mis manos, yacía olvidada sobre una silla como si fuera un trozo de papel de regalo desechado. Regresé al centro de la habitación con los pasos medidos y firmes de alguien que ya había tomado una decisión irrevocable. Voy a llevarme esto a casa, dije, levantando el vestido con un propósito renovado. Ay, mamá, lo siento tanto, respondió Elia, su voz teñida de una culpa superficial. Tal vez pueda usarlo para la cena de ensayo. Su voz tenía ese eco vacío de los premios de consolación, de las ideas de último momento que se ofrecen para mitigar el daño. No, dije con una sencillez que la desarmó. No será necesario. Besé la frente de mi hija, aspirando el aroma del spray caro para el cabello y de un perfume prestado que no se parecía en nada al olor a niña limpia que se metía en mi cama cuando había tormentas eléctricas. Que tengas una boda hermosa, corazón. Mientras caminaba por el largo pasillo del hotel, escuché a Miranda decir a mis espaldas, bueno, eso fue más fácil de lo que esperaba. A veces, la gente solo tiene que aceptar la realidad. Las puertas del elevador se cerraron sobre mi vida anterior con un silbido metálico. En mis brazos, envuelto en papel de seda y orgullo herido, yacía el comienzo de algo completamente distinto. Afuera, el aire fresco de la primavera traía consigo un olor a posibilidad, una extraña mezcla con el humo de los escapes de los coches y los sueños ajenos de la gran ciudad. Coloqué el vestido con un cuidado exquisito en el asiento trasero de mi coche, acomodándolo como si fuera una carga preciosa que se dirigía hacia un destino aún desconocido. El camino de regreso a casa me llevó por las calles del barrio donde crié sola a Elia, pasé frente a la escuela donde di clases durante 37 años, y desfilé ante todos los puntos familiares de una vida que había sido vivida al servicio de los demás. Pero ese día, por alguna razón, esos lugares se veían diferentes, más pequeños, como si siempre los hubiera estado mirando a través del lente equivocado. Mi casa me recibió con sus crujidos y sombras familiares. Las mismas paredes amarillas de la cocina que pinté con tanto esmero cuando Elia empezó la preparatoria. Las mismas fotografías en las repisas que narraban una vida entera de cumpleaños, graduaciones y martes comunes que, sin que yo me diera cuenta, habían dado forma a un ser humano. Volví a extender el vestido sobre la mesa del comedor, alisando la seda con manos suaves y reverentes. La luz de la tarde se filtraba por la ventana y atrapaba el brillo de las perlas que había cosido en delicados espirales sobre el corsé, cada una de ellas colocada con la precisión de una mujer que entendía que los detalles importan, incluso, y sobre todo, cuando nadie más parece notarlos. Las costuras francesas estaban planas y perfectas, invisibles desde el exterior, pero lo bastante firmes como para durar generaciones. Esto no era el trabajo de una tienda de segunda mano, esto era arte, un arte nacido del amor y pulido por la necesidad. Me preparé una taza de té negro, bien fuerte, como para despertar a los muertos, y me senté a contemplar el vestido mientras el vapor subía de la taza como si fuera incienso en un templo. En algún punto de la ciudad, Elia caminaba hacia el altar, envuelta en una elegancia prestada y fría. Pero aquí, en mi casa silenciosa, rodeada de las herramientas de mi oficio, sentí algo que no había experimentado desde hacía muchos años. Era el despertar de mi propia ambición. El teléfono sonó una sola vez durante mi vigilia.
Probablemente era Elia, llamando desde su suite de luna de miel, con la voz brillante por el champaña y la culpa, lista para explicar, disculparse y volver a dejar todo en una calma superficial. Lo dejé sonar hasta que el silencio volvió a reinar. Pasaron 3 días en un silencio misericordioso. No hubo más llamadas desde la luna de miel, ni flores con tarjetas de disculpa, ni visitas de vecinos bien intencionados que hubieran oído rumores sobre el drama del día de la boda. Solo estaba yo, el vestido, y la certeza creciente de que algo fundamental había cambiado en la arquitectura de mi vida. Empecé a mirar el vestido con otros ojos, ya no como un amor rechazado, sino como la prueba irrefutable de una habilidad que casi había olvidado que poseía. Solo el dobladillo enrollado a mano representaba 40 horas de trabajo meticuloso, algo que en cualquier boutique de novias decente costaría una fortuna. La construcción del corsé, con sus pinzas princesa y sus curvas francesas, era sastrería de nivel profesional. La voz de mi madre resonó en mi memoria como un eco del pasado: Elena, tienes manos de artista. No las desperdicies en los sueños de otros. La mañana del jueves, estaba fotografiando el vestido desde distintos ángulos, documentando mi trabajo como una investigadora forense en la escena de un crimen, cuando el timbre sonó. Miré por la mirilla y vi a una mujer joven con rizos oscuros que se escapaban de un chongo desordenado. Sostenía lo que parecía ser un refractario y tenía esa expresión decidida que indicaba que no se iría fácilmente. Señora Elena. Su voz tenía un ligero acento que no supe ubicar. Soy Sofía Méndez. Vivo en el departamento de arriba de la panadería, sobre la calle Jacarandas. Escuché que quizá necesitaba compañía. El nombre despertó un recuerdo vago de Elia, mencionándola años atrás. Una chica que había trabajado en la cafetería donde mi hija estudiaba para su maestría. Habían sido amigas, o al menos cercanas, antes de que el círculo social de Elia se redujera exclusivamente a personas que pudieran impulsar la carrera de su esposo. Abrí la puerta y me encontré con una mujer de unos 28 años, con los dedos manchados de pintura y una sonrisa auténtica que me resultó extrañamente ajena. Extendió el refractario como si fuera una ofrenda de paz. Enchiladas de pollo, dijo. Receta de mi abuela. Pensé que quizá no tendría muchas ganas de cocinar esta semana. ¿Cómo? Empecé a preguntar. Me llamó, dijo Sofía con sencillez. Hace 3 noches. Estaba llorando, borracha, desde su hotel en Cabo. Me contó lo que pasó, lo que dijo del vestido. Sus ojos oscuros brillaron con una indignación genuina. Quise manejar hasta allá y sacudirle un poco el sentido común, pero México queda un poco lejos para una intervención así. A pesar de mí misma, estuve a punto de sonreír. Pasa, le dije. Justo estaba haciendo café. Sofía entró al recibidor y se quedó completamente inmóvil. Su mirada se clavó en el vestido que estaba extendido sobre la mesa del comedor. Dios mío, susurró. Perdón, quiero decir, ¿ese es el vestido? Ese es el vestido. Se acercó como una peregrina frente a un santuario, con los dedos flotando a unos centímetros de la seda. Señora Elena, esto es trabajo de museo. El bordado de las perlas nada más, ¿cuánto tiempo le tomó? 6 meses. 6 meses. Se volvió hacia mí, y su expresión pasó de la admiración a la furia contenida. 6 meses de su vida y ella lo llamó de tienda de segunda mano delante de esa suegra reina de hielo. Asentí sin darme cuenta, sorprendida por el inmenso alivio que sentí al ver que alguien, cualquiera, reconociera la magnitud de la traición. ¿Sabe a qué me recuerda esto?, continuó Sofía, rodeando el vestido como una crítica de arte frente a una obra maestra. Al vestido de novia que vi en una revista. La construcción, la atención al detalle. Esto no es solo un vestido, es alta costura. Tú sabes de técnicas de confección, dije, más como una afirmación que como una pregunta. Las mejillas de Sofía se sonrojaron un poco. Estudié diseño de modas casi un año antes de que mi papá se enfermara y tuviera que volver a casa para ayudar con el restaurante. Desde entonces he trabajado como mesera y haciendo arreglos por mi cuenta, pero, señaló el vestido.
Nunca he visto algo así fuera de un museo. Algo se movió en mi pecho, una sensación que casi había olvidado por completo. Reconocimiento, respeto profesional. Que alguien entendiera el oficio. ¿Quieres café?, pregunté. Nos sentamos en la cocina y el entusiasmo de Sofía llenó el espacio como los rayos del sol entrando por una ventana en un día de invierno. Me hizo preguntas detalladas sobre mis técnicas, admiró fotos de otras piezas que había hecho a lo largo de los años y escuchó con un interés genuino mientras le explicaba la diferencia entre costuras francesas y costuras planas, el arte de montar mangas sin frunces y la paciencia infinita que requieren los ojales cosidos a mano. Oiga, dijo, sosteniendo su taza. Mi prima, Isabel, ella se casa en 3 meses. Su presupuesto es prácticamente inexistente. Es trabajadora social. Su prometido da clases en un preescolar y lleva semanas llorando por eso. No puede pagar nada decente y le da demasiada pena pedir dinero a la familia. Eso es difícil, murmuré, aunque algo en su tono me indicaba que la conversación se dirigía hacia un lugar muy concreto. Tiene más o menos la talla de Elia, añadió Sofía, como al descuido. Quizá un poco más alta, pero no mucho. La insinuación quedó flotando en el aire entre nosotras, como un puente esperando ser cruzado. Miré el vestido a través del arco del comedor, recordando su peso en mis brazos cuando lo saqué de la suite nupcial de mi hija, una seda que nunca había sentido la alegría para la que fue creada. ¿Crees que querría usar un vestido rechazado?, pregunté. Creo que lloraría de agradecimiento por usar un vestido tan hermoso, respondió Sofía con firmeza. Ella ha estado viendo desastres de poliéster en internet por menos de 4,000 pesos. Esto, señaló hacia el comedor, la haría sentirse como una reina. Esa misma tarde, Sofía trajo a Isabel para que viera el vestido. Mi sobrina, técnicamente prima segunda, aunque en nuestra familia nunca fuimos estrictas con los grados de parentesco, entró al comedor y se quedó sin aliento. Isabel siempre había sido la luchadora de la F. Amelia, la que eligió trabajo social en lugar de derecho, la que salía con maestros en vez de con doctores, la que manejaba un suru viejito y aún así le mandaba dinero a sus padres cada mes. A sus 31 años, se había ganado cada línea de risa alrededor de sus ojos y cada callo en sus manos trabajando como voluntaria en el albergue. Tía Elena, susurró, usando ese título familiar que me apretó el corazón. ¿De verdad tú hiciste esto? Lo hice para la boda de Elia. Asentí. Vi cómo su rostro recorría una cadena de emociones, asombro, reconocimiento y luego un destello de enojo protector por mí. No lo usó. No, eligió otra cosa. Ella estiró la mano para tocar la seda, pero la retiró de inmediato, como si temiera dañar algo sagrado. No puedo. Es demasiado hermoso, demasiado caro. Esto pertenece a una boda de 1,000,000 de pesos, no a una carne asada en el patio con sillas plegables. Isabel, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Este vestido fue hecho con amor. Fue creado para celebrar un matrimonio, para hacer sentir hermosa a alguien en el día más importante de su vida. Y esa persona puede ser tú. Sofía le dio un codazo suave a su prima. Pruébatelo. Sí, pruébatelo, repetí yo. 20 minutos después, Isabel estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero de mi recámara, transformada. El vestido le quedaba como si hubiera sido hecho para su cuerpo. La seda caía sobre sus curvas con una gracia líquida, el tono marfil iluminaba su piel oliva y las perlas cosidas a mano atrapaban la luz como si fueran estrellas diminutas. ¡Ay, Dios!, la voz de Isabel se quebró. Me veo como una novia de verdad. Te ves como tú misma, le dije. Solo que elevada. Sofía sacó su teléfono. No te muevas. Necesito documentar este milagro. La foto que tomó capturó algo mágico. La sonrisa radiante de Isabel, la caída perfecta de la seda, la manera en que la confianza había transformado su postura por completo. En esa imagen se veía exactamente como lo que era, una mujer enamorada usando un vestido hecho por alguien que entendía que el amor debe celebrarse, no despreciarse.
No sé cómo agradecerte, dijo Isabel mientras el rímel se le corría un poco con las lágrimas de emoción. Úsalo con alegría, le dije. Ese es suficiente agradecimiento. Pero Sofía tenía otras ideas. En realidad, dijo, con ese brillo en los ojos de quien está a punto de proponer algo brillante o desastroso. Creo que deberíamos subir esta foto. Isabel se ve increíble y la gente debería ver el tipo de trabajo que haces. Sofía, la advertí, pero ella ya estaba escribiendo en su teléfono. Solo en mi Instagram. Tengo como 300 seguidores, casi todos gente del restaurante y estudiantes de arte. ¿Qué daño puede hacer? Subió la foto con un texto que me apretó el pecho de un orgullo inesperado. Cuando tu prima necesita un vestido de novia, pero no puede pagar alta costura, y la mamá de tu amiga resulta ser una maestra costurera de otro nivel. Secreta de la aguja. Este vestido fue cosido completamente a mano durante 6 meses por Elena, una maestra jubilada que claramente había pasado por alto su verdadera vocación. Isabel resplandece y este vestido es la prueba de que el verdadero arte existe en los lugares más inesperados. Alta costura hecha a mano, artista real, vestido de novia, mujeres talentosas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, el teléfono de Sofía no dejaba de vibrar con comentarios, compartidos y mensajes directos. La gente quería saber dónde podía encargar trabajos similares. Novias, cuyas bodas aún estaban a meses de distancia, comenzaron a preguntar por precios. Costureras locales se comunicaron con admiración profesional. Para la noche, la foto se había compartido 47 veces. A la mañana siguiente había alcanzado las 2000 visualizaciones y Sofía respondía mensajes incluso de lugares tan lejanos como Guadalajara y Monterrey. Señora Elena, dijo Sofía llegando a mi puerta con café y cuernitos, con una emoción apenas contenida. Creo que tenemos que hablar de abrir un negocio. Me senté en la mesa de la cocina, desplazándome entre comentario tras comentario de elogios y preguntas, sintiendo como si alguien hubiera encendido luces en habitaciones de mi alma que había olvidado que existían. Durante décadas cosí por necesidad. Arreglar ropa, hacer dobladillos de cortinas, confeccionar disfraces de Día de Muertos con el sueldo de maestra. Pero esto era distinto. Esto se sentía como posibilidad. Yo no sé nada de negocios, dije. Sé coser vestidos de seda y perlas, nada más. Pero sabes todo sobre hacer vestidos que hagan sentir a las mujeres como diosas, replicó Sofía. Esa es la parte difícil. Lo demás se aprende. A través de la ventana del comedor vi a la señora Patiño paseando a su perro por la misma ruta que había seguido todos los días durante los 15 años que llevaba viviendo en esa casa. La misma hora, el mismo paso, la misma órbita predecible por el vecindario. 3 días atrás, yo también seguía una órbita predecible. Maestra jubilada, madre desplazada, una mujer a la que se le suponía que sus mejores años ya habían quedado atrás. Ahora la foto de Isabel me sonreía desde la pantalla del teléfono de Sofía y desconocidas me pedían pagar por habilidades que casi dejo morir en silencio. ¿Qué es exactamente lo que propones?, pregunté. La sonrisa de Sofía podría haber iluminado toda la cuadra. Propongo que le recordemos al mundo que los artistas reales no siempre cuelgan en galerías. A veces están sentados en cocinas de colonia creando magia puntada a puntada. Afuera, la señora Patiño completó su recorrido habitual y entró a su casa, pero dentro de la mía, rodeada de hilos, sueños y el entusiasmo contagioso de una mujer joven, sentí el primer indicio de algo que no experimentaba desde hacía décadas. Libertad. Faltaban 3 semanas para la boda de Isabel cuando llegó la llamada que lo cambió todo. Yo estaba en la recámara de visitas, ahora oficialmente mi estudio de diseño según el letrero pintado a mano que Sofía había colgado, dibujando ajustes para un vestido de madre de la novia cuando sonó el teléfono. El identificador mostraba un número que no reconocía, pero la alada era local. La señora Elena, habla Laura Reynoso de Canal 7 Noticias. Vi la fotografía del vestido de novia que usted hizo y me gustaría hacer un reportaje sobre artesanas locales. ¿Le interesaría una entrevista? Mi mano tembló al dejar el lápiz. Perdón, ¿qué?
La foto del vestido se ha compartido más de 15.000 veces esta semana. La gente la está llamando la artista de alta costura escondida de la zona conurbada. Nos encantaría contar su historia. 15.000. El número sonaba irreal, imposible. Pensé en la risa nerviosa resonando en aquella suite de hotel, parece de tienda de segunda mano, y sentí una satisfacción tan filosa que habría podido cortar seda. Tendría que pensarlo. Claro, dije. Pero, señora Elena, yo vi el vestido en persona ayer. Isabel Reyes es mi estilista y me lo mostró. Es trabajo de museo. La gente debería conocer obras así. Después de colgar, me quedé sentada en el silencio de mi casa transformada. En 3 semanas había aceptado 7 encargos. Sofía me ayudó a montar un sitio web básico, calcular precios que reflejaran tanto mi habilidad como la necesidad de comer y navegar ese mundo extraño de redes sociales donde desconocidas elogiaban mis costuras francesas y rogaban por una cita disponible. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Mamá, la voz de Elia me cayó como agua fría. No habíamos hablado desde la boda, aunque me había enterado por la familia de que la luna de miel había sido perfecta y de que ella y Marcos se estaban acomodando muy bien a la vida de casados. Hola, Elia. Mamá, su voz tenía esa respiración particular que anunciaba que estaba a punto de pedir algo mientras fingía ofrecerlo. Me enteré de la entrevista y de toda la atención que estás recibiendo por coser. Me parece maravilloso. Sí, claro. Siempre supe que eras talentosa y pensaba que quizá podríamos vernos a comer. Tengo algunas ideas sobre cómo ayudarte a expandir este pequeño negocio. Este pequeño negocio. La frase cayó como un cortecito de papel, pequeño pero sorprendentemente doloroso. Estoy bastante ocupada estos días, Elia. Lo sé, lo sé. Por eso pensé que podríamos hablar de estrategias de eficiencia. Tal vez podrías agilizar tu proceso, usar materiales distintos, más rentables. Marcos tiene varias ideas sobre cómo escalar negocios artesanales. En su trabajo de consultoría trata con emprendedores creativos todo el tiempo. Cerré los ojos y vi con absoluta claridad la conversación que Elia ya había tenido con su esposo y con su suegra. El pequeño pasatiempo de costura de Elena estaba recibiendo atención, lo que significaba que podía ser útil. Pero solo si se gestionaba y refinaba de acuerdo con sus estándares. ¿Qué tipo de materiales tenías en mente?, pregunté. Bueno, ya sabes, nada demasiado caro, tal vez mezclas sintéticas en lugar de seda y podríamos conseguir las cuentas al mayoreo en vez de que tú cosas todo a mano. Marcos dice que la clave de la rentabilidad es reducir los procesos que requieren mucha mano de obra. Mezclas sintéticas. No pongas esa cara, mamá. Estoy tratando de ayudarte. El vestido que hiciste para Isabel se veía bonito, pero seamos honestas, no puedes pasar 6 meses en cada vestido si quieres ganar dinero de verdad. Dinero de verdad. Como si el dinero que yo estaba ganando cobrando precios justos por un trabajo de nivel maestro fuera imaginario. Elia, dije con cuidado. ¿Viste el anuncio de la nota en las noticias? Justo por eso llamé. Me parece una exposición maravillosa, pero tienes que ser cuidadosa con cómo te presentas. Tal vez podría ayudarte a prepararte para la entrevista, asegurarme de que digas las cosas correctas. Las cosas correctas, como si mis propias palabras, describiendo mi propio trabajo, no fueran suficientes sin su guía editorial. Te llamo luego, dije. Y colgué antes de que pudiera responder. Sofía llegó 1 hora después con tacos de guisado para llevar y la expresión de alguien que había pasado el día entero atendiendo llamadas. Tu hija me llamó, anunció, dejando los recipientes sobre la mesa de la cocina. Quería saber si yo te estaba alentando en esta aventura de costura y si entendía las realidades financieras del trabajo a la medida. ¿Y qué le dijiste? Le dije que en 3 semanas has ganado más dinero por hora del que yo gano como mesera y que tus realidades financieras incluyen una lista de espera de clientas dispuestas a pagar precios premium por un trabajo que no pueden conseguir en ningún otro lado. Los ojos de Sofía destellaron.
Y quizá también mencioné que desestimar un trabajo de calidad de museo como una aventura de costura demuestra una incomprensión profunda tanto del arte como del negocio. Me descubrí sonriendo por primera vez en todo el día. ¿Cómo se lo tomó? Más o menos como imaginarías. Sugirió que quizá yo me estaba creyendo de más y que sería lamentable si te alentaba a tomar decisiones profesionales poco realistas. A tu edad. A mi edad. 62 años. Aparentemente demasiado vieja para soñar de nuevo. Sofía, dije de pronto. ¿Te acuerdas de lo que querías hacer cuando estabas en la escuela de diseño? Antes de que mi papá se enfermara, su rostro cambió. La vulnerabilidad sustituyó a la fiereza protectora. Quería diseñar ropa para mujeres reales, no para modelos talla cero ni celebridades, sino para mujeres con curvas, con historias, con vidas que no encajan en moldes estándar. Río, pero sonó vacío. Ingenua, ¿no? Los profesores nos empujaban hacia diseños comercialmente viables, ropa que pudiera producirse en masa y venderse al mayor número de personas posible. ¿Y si no fuera ingenuo? Pregunté. ¿Cómo? Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera podía ver el jardín predecible de mis vecinos, las mismas flores plantadas en los mismos patrones año tras año. Seguro, correcto. Y muriendo lentamente por falta de imaginación. ¿Y si no solo aceptáramos encargos de vestidos de novia? ¿Y si de verdad iniciáramos un negocio? Ropa a la medida para mujeres que la industria de la moda ha ignorado. Sofía dejó el tenedor. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que quizá una maestra jubilada y una ex estudiante de diseño sepan algo sobre lo que las mujeres reales quieren usar de verdad. Estoy sugiriendo que lo comercialmente viable ha vuelto a la moda aburrida y sin alma y que quizá hay espacio para algo distinto. El silencio se estiró entre nosotras, lleno de posibilidad y de miedo en partes iguales. Necesitaríamos capital, dijo Sofía al fin. Equipo, espacio, materiales, una licencia formal, mercadotecnia, más allá de publicaciones en Instagram. Tengo algunos ahorros, respondí. Y esta casa, podría pedir un crédito con garantía hipotecaria. Elena, esa es tu seguridad, tu red de protección. No, dije, girándome para mirarla. Ella era mi red de protección. Mi pensión de maestra era mi seguridad. Esta casa era mi refugio del mundo. Pero nada de eso me hizo realmente segura, ¿verdad? Ella desechó 6 meses de mi amor sin pensarlo 2 veces. Mi pensión apenas cubre mis gastos y esta casa ha sido una prisión hermosa donde me he ido borrando poco a poco. Sofía guardó silencio largo rato, estudiando mi rostro como si buscara señales de locura pasajera o de una determinación definitiva. ¿Cómo lo llamaríamos?, preguntó al fin. Al negocio. Pensé en el rostro de Isabel frente al espejo, en la alegría de crear algo hermoso para alguien que lo apreciaba de verdad, en la risa nerviosa de Elia y la sonrisa despectiva de Miranda, y en los años que pasé haciéndome pequeña para encajar en las expectativas ajenas. Hilos, dije. Ropa a la medida hecha por mujeres que entienden que cada cuerpo cuenta una historia digna de honrarse. La sonrisa de Sofía nació despacio y creció como un amanecer. Hilos. Me gusta. Sacó su teléfono. Voy a buscar los requisitos para la licencia del negocio. Sofía, espera. ¿De verdad vamos a hacer esto? Levantó la vista de la pantalla, su expresión pasó de la emoción a algo más profundo y serio. Elena, hace 3 semanas eras una maestra jubilada a la que su hija trataba como una obligación incómoda. Hoy eres una artista solicitada con lista de espera y una entrevista en televisión programada para el viernes. Mañana, se encogió de hombros. Mañana cambiamos la industria de la moda. Un vestido a la medida a la vez. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer y caminé en silencio hasta mi estudio, donde el vestido de Isabel colgaba del maniquí como una promesa cumplida. En la luz suave podía ver cada puntada, cada cuenta, cada decisión que había tomado al servicio de crear algo hermoso. Ese vestido nunca quedaría olvidado en un closet, ni sería despreciado como calidad de tianguis.
Lo usaría una mujer que entendía su valor, lo fotografiarían personas capaces de reconocer el arte cuando lo veían y sería recordado como el inicio de algo extraordinario. Preparé café y me senté frente a mi máquina de coser, rodeada de rollos de seda, cajas de botones antiguos y cajones llenos de hilos de todos los colores imaginables. Mi teléfono mostraba 17 mensajes nuevos de posibles clientas, 3 llamadas de reporteros y un mensaje de Sofía. Encontré un local comercial en el centro. Lo vemos hoy por la tarde. También había un buzón de voz de Elia. Su voz, tensa con lo que seguramente ella creía que era preocupación, sonaba más bien a frustración. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación de ayer y de verdad creo que deberías ser más cautelosa con todo esto. Empezar un negocio a tu edad y además algo tan arriesgado. Tal vez deberíamos sentarnos con Marcos y hacer un plan adecuado. Llámame. Borré el mensaje sin escucharlo una segunda vez. La entrevista con Laura Reynoso en Canal 7 estaba programada para la tarde del viernes. La boda de Isabel sería el sábado. Y en algún punto entre ambas cosas, tendría que decidir si yo era Elena, la maestra jubilada con un pasatiempo inofensivo, o Elena, la artista que había pasado 62 años aprendiendo exactamente de qué era capaz. Pero mientras enhebraba mi máquina con seda color marfil y comenzaba a trabajar en un vestido para una novia que me había elegido precisamente porque vio las fotos de Isabel y quería algo igual de bello y personal, entendí que la decisión ya estaba tomada. Ella podía quedarse con su seguridad y su sabiduría convencional. Yo estaba eligiendo la revolución, puntada a puntada. La entrevista de Canal 7 se transmitió un martes por la noche, en octubre. Exactamente 6 meses después de la boda de Elia. La vi desde el departamento de Sofía encima de la panadería, rodeada de muestras de telas y planes de negocio, mientras ella hacía comentarios en voz alta que me hicieron reír hasta que me dolieron los costados. Mírate, dijo, mientras en la pantalla yo explicaba la diferencia entre un dobladillo a máquina y uno enrollado a mano. Pareces alguien que ha dado entrevistas toda su vida. En la televisión, yo mostraba el bordado de perlas del vestido de Isabel, ahora destacado en nuestro portafolio, mientras Laura Reynoso preguntaba por mi trayectoria. La mujer que aparecía ahí se veía segura, profesional, apasionada por su oficio. No parecía la madre descartada de alguien, ni una maestra jubilada llenando horas vacías con labores sin importancia. La historia de Elena es notable, narraba la voz de Laura sobre imágenes de mi estudio. Después de 37 años enseñando, ha encontrado una segunda vocación creando vestidos a la medida que compiten con los mejores diseñadores del mundo. Su lista de espera ya alcanza los 8 meses y recientemente se asoció con Sofía Méndez para lanzar Hilos, una boutique especializada en ropa a la medida para cuerpos de mujeres reales. Cuerpos de mujeres reales. La frase había sido idea de Sofía, y escucharla en televisión hizo que algo feroz y orgulloso se desplegara en mi pecho. El segmento terminó con imágenes de la boda de Isabel. El vestido fluía como luz líquida mientras bailaba con su esposo, su rostro radiante de una alegría que no tenía nada que ver con salones caros ni etiquetas de diseñador, y todo que ver con un amor celebrado con autenticidad. El teléfono de Sofía empezó a sonar antes de que terminaran los créditos. En una semana teníamos 47 nuevas solicitudes, 3 pedidos de clientas fuera del estado y un correo de una documentalista interesada en seguir nuestra historia. Más importante aún, habíamos firmado el contrato de local en el centro. Sofía había encontrado un espacio luminoso en una esquina con ventanales altos y suficiente lugar para varias estaciones de costura, un área adecuada para pruebas y una pequeña galería donde exhibir piezas terminadas. Ella llamó al día siguiente de firmar el contrato. Mamá, vi la entrevista. Estuvo muy bien. Su voz tenía esa tensión particular de alguien que intenta sonar comprensiva mientras calcula los daños. Marcos cree que tanta exposición se está saliendo un poco de control. Le preocupa que estés haciendo promesas que no puedas cumplir. Yo estaba fijando un patrón de corsé sobre organza de seda, con el teléfono atrapado entre el hombro y la oreja en una postura que habría horrorizado a cualquier fisioterapeuta. ¿Qué promesas serían esas? Bueno, la lista de espera de 8 meses.
Eso suena poco realista. ¿Y esta sociedad con Sofía? Marcos investigó un poco y su experiencia empresarial es bastante limitada. Cree que estás tomando decisiones demasiado rápido. Marcos cree, como si la opinión de mi yerno pesara más que mi propio criterio sobre mi propia vida. Elia. He tomado decisiones durante 40 años más de los que Marcos lleva vivo. No es eso lo que quise decir. Es solo que empezar un negocio de verdad es complicado. Hay temas de responsabilidad legal, impuestos, seguros. Marcos podría ayudarte a entender todo eso. Lo entiendo perfectamente, la interrumpí, mi voz más dura de lo que pretendía. Entiendo que Sofía y yo hemos construido algo hermoso y rentable en 6 meses, mientras tú y Marcos han pasado ese mismo tiempo intentando convencerme de que soy demasiado vieja e inexperta para saber lo que hago. El silencio se extendió al otro lado de la línea. Cuando ella volvió a hablar, su voz era más pequeña, más cuidadosa. Mamá, estoy tratando de cuidarte. Decirme que use telas sintéticas y adornos producidos en masa. Sugerir que agilice mi proceso, eliminando todo lo que hace mi trabajo distintivo. Eso no es cuidarme, Elia. Eso es intentar convertirme en alguien más segura, en alguien que no te avergüence por soñar demasiado grande. Eso no es justo. Dejé los alfileres y le di a la conversación toda mi atención. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi trabajo sin sugerir de inmediato cómo hacerlo más pequeño, más barato o más convencional? ¿Cuándo fue la última vez que expresaste orgullo por lo que he logrado sin añadir un pero o una advertencia? Otro silencio. Este duró lo suficiente para que cortara 3 piezas del patrón y empezara a acomodarlas sobre la mesa de corte. Corte. La gente del documental se puso en contacto conmigo, confesó Elia finalmente. ¿Qué gente del documental?, inquirí. La cineasta que te buscó, Mariana Villa. Quería entrevistar a los familiares sobre tu transformación. Le comuniqué que no estaba interesada. Por supuesto que lo había hecho. La simple idea de que unas cámaras captaran la forma en que había despreciado el vestido, de que el mundo entero fuera testigo de cómo trató el regalo de su madre, debía resultarle absolutamente aterradora. Esa es tu decisión, respondí con una calma que no sentía del todo. Mamá, por favor, ¿podemos vernos para tomar un café? Creo que de verdad necesitamos hablar cara a cara. Mi mirada recorrió el estudio, los vestidos a medio terminar que colgaban de sus maniquíes como promesas suspendidas en el tiempo, el tablero de inspiración cubierto de bocetos y retazos de tela, las tarjetas de presentación que Sofía había diseñado con nuestro logotipo y el lema, cada cuerpo narra una historia que merece ser honrada. Estoy muy ocupada en estos días, tal vez después de las fiestas. Faltaban 8 semanas para Navidad. La sugerencia quedó flotando entre nosotras como una puerta que se cierra lenta, pero definitivamente. Mamá, tengo que irme. Tengo una prueba a las 2. Colgué el teléfono y me quedé de pie en el silencio de mi vida transformada, sintiendo el peso abrumador de la decisión que acababa de tomar. Durante meses había estado cambiando, creciendo, convirtiéndome en alguien nueva, pero esto era distinto. Este fue el momento exacto en que dejé de ser, ante todo, la madre de Elia, y pasé a ser Elena, artista y empresaria, que además tenía una hija. La prueba de las 2 era para la señora Benítez, una viuda de 70 años que deseaba un vestido especial para la boda de su nieto. Llevaba meses buscando en tiendas departamentales sin el menor éxito. Todo lo que encontraba era demasiado juvenil, excesivamente ajustado, o simplemente despectivo con un cuerpo que había vivido 7 décadas y se había ganado cada una de sus marcas de experiencia. No quiero verme como una señora disfrazada de jovencita, me había dicho en nuestra primera consulta. Pero tampoco quiero parecer que voy a un funeral. El vestido que diseñé para ella era de un crepé elegante, de un profundo color verde bosque, con mangas 3/4 que acariciaban su figura con una gracia sutil. Una hilera de botones forrados a mano bajaba por la espalda y añadí un bordado delicado en el escote que atrapaba la luz sin exigir atención. Cuando la señora Benítez salió del vestidor, se quedó frente al espejo de 3 cuerpos durante un largo momento, en silencio. Señora Elena,
dijo al fin, su voz cargada de emoción. Me veo como yo misma, pero la mejor versión de mí. Ese es el objetivo, respondí, ajustando ligeramente el dobladillo. Honrar quién es usted, no ocultarlo. Mi nuera me sugirió que comprara algo en línea, dijo que sería más barato y práctico. La señora Benítez alisó la falda con manos reverentes. Me alegra tanto no haberle hecho caso. A medida que noviembre avanzaba hacia el inicio del invierno, la reputación de Hilos creció más allá de cualquier cosa que me hubiera atrevido a imaginar. El equipo del documental nos siguió durante 2 semanas, capturando el proceso de crear piezas a la medida y entrevistando a clientas que hablaban con emoción genuina de sentirse bellas en su propia piel por primera vez en años. Sofía se encargó del lado empresarial con una competencia que me confirmó que había confiado bien en mi instinto al asociarme con ella. Negoció con proveedores, manejó nuestra agenda de citas y atendió solicitudes de los medios con la destreza de alguien que aprendió a sobrevivir en el trabajo de restaurante, pero que siempre soñó con algo más grande. Contratamos a 2 costureras, ambas mujeres mayores de 50 años que habían sido despedidas de fábricas y a quienes les dijeron que sus habilidades ya estaban obsoletas. Verlas redescubrir su propia artesanía en nuestro estudio luminoso se sentía como presenciar pequeñas resurrecciones. El espacio se convirtió en un refugio para conversaciones que nunca imaginé albergar. Las mujeres hablaban de sus cuerpos no como problemas que había que corregir, sino como historias que merecían celebrarse. Compartían sus frustraciones al comprar ropa, la sensación de ser invisibles para una industria de la moda diseñada para otras personas, y el redescubrimiento de la confianza al vestir prendas que encajaban con sus vidas reales. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar?, me preguntó Catalina, una abogada de 45 años, mientras se probaba un saco que yo había diseñado para adaptarse a su cuerpo después de una mastectomía. Aquí nadie actúa como si mi cuerpo estuviera mal por existir. El saco le quedaba perfecto, profesional y femenino, sin intentar ocultar nada ni compensar en exceso. El reflejo de Catalina mostraba a una mujer lista para dominar cualquier juzgado o sala de juntas, cómoda en su propia piel y envuelta en tela trabajada con maestría. 2 semanas antes de finales de noviembre, estalló la historia que lo cambió todo. Una revista nacional publicó un reportaje titulado La costurera que se robó la Navidad. Un juego de palabras que hizo gemir a Sofía, pero que generó una atención descomunal. El artículo narraba mi recorrido desde un vestido de novia rechazado hasta un negocio floreciente, con fotos del antes y el después y testimonios de clientas que se leían como cartas de amor al oficio. Pero fue el recuadro lateral el que hizo que mi teléfono no dejara de sonar durante 3 días. Bajo el encabezado El vestido que lo empezó todo, la revista publicó la historia completa de la boda de Elia, cómo pasé 6 meses creando un vestido de alta costura para que mi propia hija lo desestimara como calidad de tianguis. Habían conseguido fotos tanto del vestido como de la reacción de Elia, aunque tuvieron la cortesía de difuminar su rostro en las imágenes publicadas. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales explotaron en apoyo a la madre que convirtió el rechazo en revolución. Hilos comenzó a ser tendencia. Blogueras de moda escribieron análisis sobre el edadismo en las industrias creativas y el valor del trabajo hecho a mano. Y, lo más revelador, empezaron a llegar pedidos de mujeres que mencionaban explícitamente que querían apoyar un negocio que honrara y no desechara a la generación de sus madres. Sofía me encontró en el estudio al tercer día del caos mediático, sentada frente a mi máquina de coser, con lágrimas cayéndome por el rostro mientras trabajaba en un dobladillo sencillo. Elena, ¿qué pasa?, me preguntó. Esto es publicidad increíble. Estamos llenas de trabajo hasta el próximo verano. Lo sé, dije, secándome los ojos con el dorso de la mano. Y no es por eso que estoy llorando. Entonces, ¿por qué? Dejé la aguja y me giré hacia ella. Porque hace 37 años, cuando nació Elia, soñé con ser el tipo de madre de la que ella se sintiera orgullosa. Trabajé en 2 empleos para pagarle la universidad. Renuncié a todos los lujos para darle oportunidades que yo nunca tuve. Y en algún punto del camino, olvidé que ella también debía sentirse orgullosa de mí. Sofía se sentó a mi lado en el banco pequeño, pensativa.
¿Sabes lo que creo?, dijo al fin. Creo que sí la criaste para que estuviera orgullosa de ti. Pero en algún momento olvidó que el orgullo no tiene que ver con tener una madre cómoda o convencional. Tiene que ver con tener una madre lo bastante valiente para convertirse en quien realmente está destinada a ser. Afuera, la lluvia invernal golpeaba los ventanales del estudio, dibujando patrones abstractos sobre el vidrio que ya se había vuelto sinónimo de transformación. Dentro, rodeada de las herramientas de mi oficio y de pruebas tangibles de sueños hechos realidad, entendí que la opinión de Elia, que antes había sido el sol alrededor del cual giraba mi mundo, se había convertido en solo una voz entre muchas. Y por primera vez en décadas, no era la voz más fuerte de la habitación. La primera nevada de diciembre cayó un jueves en las afueras de la ciudad. Ese mismo día, Elia finalmente vino a ver lo que yo había construido. La vi a través de los grandes ventanales de hilos, de pie en la acera de enfrente, como una turista observando un sitio desconocido. Llevaba el abrigo de lana negra que le regalé en Navidad hacía 3 años. Bien entallado, caro, una elección segura que se veía apropiada en cualquier lugar sin decir nada sobre la mujer que lo usaba. Durante 20 minutos se quedó ahí, mientras yo trabajaba con la señora Patricia en la prueba de un vestido de terciopelo color vino para las fiestas. Ambas fingimos no notar la figura de negro observando desde el frío. Fue Patricia, mi antigua vecina convertida en una de mis clientas más entusiastas, quien rompió el silencio cuidadosamente mantenido. «¿No es esa tu hija la que está afuera?», dijo. «Parece que se va a congelar». «Sí», respondí, ajustando el dobladillo de su vestido. «Es ella». «Por el amor de Dios, Elena, deja que la muchacha entre antes de que se convierta en paleta». Pero no me moví hacia la puerta ni crucé la calle. Permanecimos cada una en su territorio, separadas por el asfalto y por 8 meses de decisiones que ya no podían deshacerse. Cuando la señora Patricia se fue, envuelta en su abrigo y cargando la funda de su vestido con un orgullo silencioso, Elia finalmente se acercó. Empujó la puerta con el cuidado de quien entra en territorio enemigo, con los ojos recorriendo el espacio transformado. Los pisos de madera pulida que Sofía y yo habíamos restaurado con nuestras propias manos, los probadores a la medida con sus cortinas elegantes, la pared galería con fotografías de nuestro trabajo. «Mamá». Su voz era más pequeña de lo que recordaba. Elia se movió por el estudio como alguien que recorre una exposición, deteniéndose junto a la mesa de corte donde yo trabajaba en un vestido de año nuevo para una clienta que quería sentirse espectacular a los 68 años. La seda plateada atrapaba la luz de la tarde y vi cómo Elia reconocía la calidad de la confección, la complejidad del bordado, las horas de trabajo experto en cada costura. «Es hermoso», dijo al fin. «Gracias». Se detuvo, tragó saliva, intentó de nuevo. El artículo de la revista. No sabía que iban a escribir sobre el vestido de la boda, sobre lo que dije. Seguí colocando alfileres en el corsé con movimientos firmes y precisos. ¿Qué pensaste que pasaría cuando desechaste 6 meses de mi trabajo como calidad de tianguis? ¿Creíste que se quedaría en privado para siempre? Estaba nerviosa. Miranda estaba siendo Miranda. No estaba pensando con claridad. Pensabas con suficiente claridad para reírte. Las palabras cayeron entre nosotras como alfileres al suelo. Elia se estremeció como si la hubiera abofeteado. Ya me disculpé por eso. Te llamé. Te mandé flores. Te mandaste flores a ti misma, interrumpí, para sentirte mejor por haberme lastimado. Nunca me preguntaste cómo me sentía. Nunca reconociste lo que ese vestido representaba. Elia se acercó a la ventana. Su reflejo se veía fantasmal en el vidrio que separaba el calor del frío, el adentro del afuera. Sé que estás enojada conmigo. No. Dejé los alfileres y la miré de frente. Estuve enojada como una semana. Luego entendí que el enojo era solo otra forma de darle más importancia a tus opiniones que a mi realidad. ¿Qué significa eso? Que dejé de preocuparme por si aprobabas mis decisiones y empecé a preocuparme por si yo las aprobaba. El silencio se alargó, cargado con el peso de 8 meses de transformación. Afuera,
la tarde de diciembre pintaba todo en tonos grises y plateados. Dentro, el estudio brillaba con luz cálida y con la evidencia de un trabajo que importaba. El documental sale el próximo mes, dijo Elia de pronto. Mariana Villa me volvió a llamar. Quería incluir entrevistas contigo y conmigo hablando de nuestra reconciliación. ¿Nuestra qué? Las mejillas de Elia se encendieron. Le dije que lo estábamos arreglando, que ya me habías perdonado y que estábamos más unidas que nunca gracias a todo lo que pasó. Miré a mi hija, a esta mujer que crié, por la que me sacrifiqué, a la que amé con la plenitud feroz que solo conocen las madres, y sentí una claridad vasta y tranquila. Le dijiste a una documentalista que yo te había perdonado sin preguntarme si eso era verdad. ¿No me has perdonado? La pregunta quedó suspendida como un reto. En sus ojos estaba la expectativa de absolución, la suposición de que el amor materno acabaría borrando cualquier herida con suficiente tiempo y éxito. Elia, dije con suavidad, el perdón no es algo que puedas declarar en mi nombre. Pero soy tu hija. Sí, lo eres. Y durante 62 años creí que eso significaba que debía absorber cada herida, justificar cada desaire y fingir que tus necesidades importaban más que mi dignidad. Pero las madres también somos seres humanos con sentimientos que merecen respeto. La compostura de Elia finalmente se quebró. Entonces, ¿nunca me vas a perdonar? ¿Voy a pagar por un momento de debilidad el resto de mi vida? ¿Un momento? Me acerqué a la pared galería, donde las fotografías mostraban la evolución de hilos, desde el vestido de boda de Isabel, pasando por la elegancia verde bosque de la señora Benítez, hasta decenas de mujeres que habían encontrado confianza en la ropa hecha a su medida. Esto no fue un momento, Elia. Fueron años de tratarme como una vergüenza, de desestimar mis opiniones, de asumir que el juicio de tu esposo valía más que mi experiencia. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me pediste consejo sobre algo importante? ¿Cuándo me visitaste sin necesitar un favor? ¿Cuándo me presentaste a tus amistades como alguien de quien estás orgullosa y no como alguien a quien hay que explicar? Cada pregunta cayó como una puntada perfectamente colocada, sosteniendo un patrón que ella nunca se había visto obligada a mirar con claridad. Elia se detuvo, retorció la correa de su bolso caro. No sé cómo arreglar esto. Tal vez no necesita arreglarse, dije. Tal vez necesita aceptarse como es. En ese momento, Sofía regresó de su comida con una posible inversionista. Traía los brazos llenos de muestras de tela y el rostro encendido por el aire frío y la emoción. Se detuvo al ver a Elia, su expresión pasó a una neutralidad cuidadosa. Elia, dijo con cortesía profesional. Qué gusto verte. Sofía, respondió Elia con esa rigidez que reservaba para quienes consideraba por debajo de su atención. Veo que el negocio va bien. Mejor que bien. El próximo año abrimos una segunda ubicación en Guadalajara. Observé cómo Elia procesaba la información. Vi el momento exacto en que comprendió que Sofía, la mesera a la que había mirado por encima del hombro, era ahora mi socia en una empresa que valía más de lo que su esposo ganaba en honorarios de consultoría. Felicidades, logró decir Elia. Gracias. Sofía dejó las muestras y se acercó a la mesa de corte, colocándose de forma natural entre ella y yo. Elena, a la inversionista le encantó tu portafolio. Quiere presentar hilos en la edición de primavera de su revista dedicada a mujeres emprendedoras mayores de 50. Mujeres emprendedoras mayores de 50. La frase habría sido inimaginable para mí un año atrás, cuando todavía me definía como la madre de Elia, la viuda de Ricardo y una maestra jubilada llenando horas vacías con pasatiempos. Elia observó el intercambio con una comprensión creciente. Esto ya no era el pequeño proyecto de costura de su madre, algo que había que gestionar o mejorar. Este ya era un negocio legítimo dirigido por mujeres que conocían su propio valor y exigían respeto por su experiencia. Debería irme, dijo Elia de pronto. Veo que estás ocupada. Elena. La detuve en la puerta. Quiero que entiendas algo. No te odio. No te deseo ningún mal.
pero tampoco necesito tu aprobación, ni tu supervisión, ni tu manera de cuidarme. Entonces, ¿en dónde nos deja eso? Consideré la pregunta con seriedad, mirando a esta mujer que compartía mi ADN pero no mis valores, que había heredado mi terquedad pero no mi respeto por los sueños ajenos. Nos deja como dos adultas que casualmente están emparentadas, respondí. Si quieres algo más que eso, tendrás que ganártelo. No con disculpas ni flores, ni diciéndoles a documentalistas que ya nos reconciliamos, sino con acciones que demuestren que de verdad respetas a la mujer en la que me he convertido. El rostro de Elia pasó por varias emociones, dolor, enojo, reconocimiento, algo que quizá era el inicio de la comprensión. ¿Y si no puedo hacer eso? Entonces no podremos ir más allá, dije. Pero no voy a fingir lo contrario para que alguna de las dos esté más cómoda. Asintió lentamente. Las lágrimas hicieron que su rímel se corriera un poco, de la misma forma que le había pasado a Isabel cuando se vio por primera vez con mi vestido de novia, aunque por razones completamente distintas. Adiós, mamá. Adiós, Elia. La puerta se cerró detrás de ella con un tintineo suave. La observé a través del ventanal mientras caminaba hacia su coche. No volteó a ver el estudio. No se detuvo a admirar el letrero elegante que Sofía había mandado hacer, ni el escaparate donde exhibíamos nuestro trabajo más reciente. ¿Estás bien?, preguntó Sofía en voz baja. Estoy perfecta, respondí. Y lo decía en serio. Esa noche me senté en el pequeño departamento que teníamos arriba del taller. Habíamos adaptado el espacio cuando terminó el contrato de renta de mi antigua casa, decidiendo que vivir encima de nuestro trabajo tenía más sentido que seguir fingiendo una separación entre el arte y la vida. Las paredes estaban cubiertas de bocetos y fotografías, los rollos de tela ordenados por color y peso, y una sola imagen enmarcada, Isabel con mi vestido de novia, radiante de alegría. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mariana Villa. El documental se estrena el 14 de febrero en Netflix. La costurera, una historia de transformación en la madurez. Felicidades, Elena. Has creado algo hermoso. Afuera de la ventana, la noche invernal de la ciudad brillaba con las luces de otros hogares, los sueños de otras personas, viviéndose en pequeños actos cotidianos de valentía. En algún punto de la ciudad, Elia probablemente le estaba contando a Marcos nuestra conversación, buscando validación para su dolor y consejos estratégicos para recuperar la aprobación de su madre. Pero yo ya no era madre en la forma en que lo había sido antes. Ahora era Elena, artista y empresaria, una mujer que había aprendido que el amor sin respeto no es amor, sino otra forma de servidumbre. A la mañana siguiente, comenzaría a trabajar en un vestido de novia para una mujer que me había elegido específicamente porque había escuchado la historia del vestido que lanzó una Revoluc. Quería algo que honrara la tradición y la transformación, algo que la hiciera sentirse hermosa mientras le decía al mundo que no era el compromiso de nadie. Yo sabía exactamente qué crear para ella. Después de todo, llevaba toda una vida practicando ese patrón en particular.